representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará. Luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día y no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es un placer enorme poder compartir estos minutos con ustedes cada semana, reflexionando sobre la lucha que estamos dando los venezolanos dentro y fuera del país y sobre tantos eventos, hechos que afectan el objetivo que tenemos los venezolanos, que no es otro que salir de la tiranía lo antes posible, sacarlos de raíz y construir un país verdaderamente libre. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción de nuestro programa, Catherine Manzano, Justo Navarro y María Alexandra Nogales. Hoy nos está acompañando Génesis, ¿cuál es tu apellido? Suárez. Y César Arteaga, que está hoy en el control, y como siempre escuchando a Euler Guillén, gran cantautor venezolano que ha sido tan generoso con nosotros en regalarnos esta música con tanto talento venezolano. Les recordamos que pueden conectarse por nuestras redes sociales. 1.000.000 de gracias a los que están conectados por Facebook, por Periscope, y por supuesto por rcr.tv y por nuestras redes sociales, mandarnos mensajes, hacernos conocer su opinión, @rcr750, María Corina ya, prensa MCM y @20 Venezuela. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de cosas que están ocurriendo dentro de nuestro país, algunas muy esperanzadoras, para mí profundamente gratificantes, como son los pasos enormes que estamos dando quienes creemos en el Partido de la Libertad, donde no queremos más socialismo para Venezuela, crimen ni impunidad. Y conmigo ya está aquí en el estudio, gran compañero de lucha, Henry Alviares Guaro, y coordinador nacional de organización de 20. Bienvenido, Henry. Ahora más adelante vamos a estar conversando sobre qué ha ocurrido en estos últimos días que han estado tan activas la gente en 20. Al mismo tiempo vamos a estar hablando con una persona que ha seguido minuto a minuto lo que está ocurriendo en nuestro hemisferio, y en particular lo que en estas horas todavía está ocurriendo en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Colombia, y estoy hablando de Miguel Velarde, que además es un muy conocido articulista, comentarista y analista político. Y vamos a arrancar con dinámicas que están ocurriendo en nuestro país y que muestran la cara más cruda, la cara más brutal del Estado criminal, que tiene años devastando nuestro territorio, nuestras instituciones, también nuestra gente, agarrándose los recursos de los venezolanos entre este sistema de mafias, porque aquí hay mucha gente haciendo mucha plata a costa del hambre de los venezolanos y a costa de la muerte de muchos venezolanos, porque no es solamente el saqueo de nuestros recursos y bienes que son propiedad del Estado, la destrucción de la economía, la destrucción de todas las empresas, la expropiación, la expoliación, la invasión, todo lo que ha sido el ataque contra la propiedad privada, pero también lo que está ocurriendo en amplias zonas de nuestro territorio nacional, que tenemos muchos años advirtiendo, pero no se quería entender su magnitud y sus implicaciones. Y lo digo precisamente porque hoy voy a permitirnos compartir con una persona que está a resguardo, que no va a divulgar su verdadera identidad, porque su vida está en peligro de hacerlo. Es una persona que ha estado muy cercana, porque de allí vive,
y ese es su origen, a todo lo que es la actividad de los grupos indígenas, la vida de los grupos indígenas en el sur del estado Bolívar, y que me alertó apenas ocurrieron estos eventos el pasado viernes, muy temprano en la mañana, el sábado en la mañana, lo que ahora se conoce como la masacre de Icabarú, el cual todos sabemos que es un pueblo minero en la Gran Sabana. Esto ocurrió el pasado viernes 22 de noviembre, entre 7 y 7 y media de la noche. Se presentaron un grupo armado que supuestamente pertenecen al Sindicato del Ciego, que controla la Paragua, y atacaron disparando a personas, entre ellos mujeres y niños, en lugares públicos de Icabarú. Se habla ya reconocidos 7 venezolanos asesinados, 6 de ellos son de la raza Pemón, y uno de ellos, un guardia nacional de nombre Antonio Pereira. Sabemos que la lucha entre bandas criminales, entre mafias y grupos irregulares en estas zonas no es nueva, pero lo que se ha desatado es la violación más brutal a los derechos humanos, pero sin compasión alguna. Se habla de cuerpos tirados en las calles y de verdad de un odio y una crueldad desatada. Sobre esto vamos a hablar, como les decía, con una persona que lo tengo ya en línea, a través de la cual yo he estado conociendo todo lo que ha ido ocurriendo en Icabarú, la Gran Sabana y toda esta zona del sur de Bolívar. Alguna de esta información ya es público. Vamos a preservar su identidad por razones de seguridad y yo lo voy a llamar por el nombre de Alejandro. Yo sé muy bien quién es la persona, he estado en contacto desde hace tiempo con él y obviamente tengo confianza en sus planteamientos. Gracias por estar con nosotros, por compartir con los venezolanos lo que está ocurriendo en el estado Bolívar y en particular en esta zona minera. Y te pediría, Alejandro, que empieces relatándonos qué ocurrió exactamente el pasado viernes 22 de noviembre en Icabarú, en la Gran Sabana. ¿Me escuchas? Gracias por darnos... Sí, te escucho. Muchas gracias por darme la oportunidad pues, de expresar la verdad de lo que está sucediendo aquí, porque esta es una zona que además de difícil acceso, difícil acceso pues al gobierno de mantener un hermetismo y de las incursiones que ellos hacen aquí de esa manera tan irregular, ¿no? En horas de la madrugada, bueno, no fue en horas de la madrugada, eso comenzó aproximadamente a las 8 de la mañana, de la noche, perdón, del día viernes. Ya no está muy claro cuántas personas fue, pero se cree que es alrededor de 10 personas entraron a la población de Icabarú y primero cortaron las comunicaciones por Wi-Fi y cortaron la comunicación por vía radio que tienen allí. Separaron algunas personas de las que estaban, pues por ser un día viernes, pues estaban compartiendo unos con otros, tomándose una cerveza, etcétera, y de repente comenzaron a disparar y a matar a la gente allí de manera indiscriminada, porque ahí cayó, la gran mayoría de las personas que cayeron inocentes, que lo que pudieran tener en común era que eran personas que trabajaban en la mina, pero tampoco un factor que pudiera discriminar, que todas las personas en Icabarú prácticamente viven de la mina, ¿no? Entonces estamos están viendo obviamente problemas de comunicación. Esta conversación la estamos haciendo vía WhatsApp con Alejandro. Vamos a ver si se retoma la comunicación. ¿Estás allí, Alejandro? ¿Me escuchas? Sí, los estoy escuchando. Ok, se nos corta unos segundos la comunicación. Entonces, decías que llegaron unas 10 personas. Sí, aproximadamente unas 10 personas llegaron al sitio. Tiene aproximadamente 2 o 3, no pasa. Dispararon de manera indiscriminada y mataron a 9 personas, ¿no? Entre ellos había un menor de edad, por cierto.
Habían también indígenas dentro de las personas una de las personas que Que escapó. porque Perdón, se nos descuidaron de cortó. alguna manera. Se nos cortó. Decías, una de las personas que escapó. ¿Tú has probado conectando? Con nosotros allá reunidos, dándonos el testimonio de qué era lo que había pasado, Ajá. porque había una serie de versiones y bueno, por supuesto, la mejor manera de averiguarlo era dándole custodia a eso, porque todos los que lograron escapar, por supuesto, estaban en el monte muy asustados porque sabían que los iban a buscar para justiciarlos por haber sido testigos de eso, ¿no? Entonces, ayer estuvo reunido con nosotros y nos dio su testimonio de lo que había sucedido. Una de las cosas más relevantes de ese hecho fue que él, cuando corrió a salir del alcalde de la balacera, se fue al puesto de la Guardia Nacional y estuvo, cuando entró al puesto de la Guardia Nacional, todos los guardias nacionales de la población de Cabarú, nuevamente unos 150 metros del sitio donde se produjo la balacera, todos los guardias estaban dentro del puesto y no salieron. Inclusive le dijeron a ellos que se fueran de ahí, que salieran corriendo y que se fueran. Y les indicaron inclusive por dónde era que tenían que salir, por una trocha del monte. Esa balacera, me dice el testigo, que duró aproximadamente hasta la 1 de la mañana. Él se estuvo escondido en el monte y regresó como a las 6 de la mañana. Guardias nacionales entraron al sitio, que por supuesto todos los que hicieron. Entonces eso por supuesto deja claro que es una situación que está amparada o por lo menos con la vista gorda de la gente del gobierno, ¿no? De la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas. Ahora pues esto por supuesto. Ajá, nos queda un minuto, Alejandro. Quería preguntarte. ¿Me escuchan? Sí, nos queda un minuto para concluir, pero quería que por favor nos dijeras si alguna persona ha identificado a los supuestos perpetradores. Se dicen que supuestamente son parte del sindicato del ciego. ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han dicho el testigo? No. Mira, el testigo me dice que él no pude ver la cara porque le daba temor que solo por el hecho de ver la cara simplemente le fueran a meter un tiro. Cuando uno de ellos se descuidó fue que él dio vuelta, corrió y logró escapar. No logró verle. En cualquiera de los casos que eso fuera que los que entraron a hacer eso fueran delincuentes, fueran agentes, fueran soldados, fueran lo que sea, eso está amparado y está gorda de la gente de la Guardia Nacional. Hoy, entre los muertos, hay un guardia nacional, un sargento supervisor que murió en ese grupo de personas que estaban ahí en el centro de Cabarú, y hoy lo enterraron y no le dieron permiso a ninguno de sus compañeros de ir al velorio, por lo menos de ir al entierro. Esa es otra cosa que llama muchísimo la atención. Un movimiento sumamente, digamos que antes de agente bueno, de la policía, Alejandro, en Santa Elena de Guaviré. Yo te quiero dar las gracias por tu valentía, gracias por haberme contactado, por suministrar esta información. Te pido que sigamos en contacto, me hagas llegar toda la información de lo que está ocurriendo en Icabarú, en cualquier otra población de estas zonas predominantemente indígenas y donde estamos viendo desgraciadamente un patrón de violencia y de masacres brutal. Ustedes se imaginan lo que significa vivir en uno de estos pueblos donde la comunidad no tiene ninguna otra actividad por la cual puede percibir ingresos distintos a la minería. Y yo he hablado con muchas familias de mineros. Imagínate, ya en Tumeremo cuántas veces no he estado, mujeres mineras que me dicen: María Corina, no hay otra opción, es la única posibilidad que tienen mis hijos para subsistir. Queremos hacerlo apegado a la ley, pero que exista ley que se cumpla. Ahora, la única ley que hoy existe en estas zonas es la del fuego, la de la violencia, la de la destrucción y la de la mafia, que al final es el Estado, porque en Venezuela el Estado es la mafia es el Estado, y estamos viendo en estas zonas cuánto dolor,
cuánta destrucción y cuánta vergüenza puede uno sentir al ver el relato de este comportamiento nada más y nada menos que efectivos de la Guardia Nacional, que tienen la obligación de ejercer soberanía y que se esconden o que ven cómo asesinan a un compañero y no van a rendirle homenaje. Esto es algo vergonzoso, lo cual obviamente tiene responsabilidad directa el alto mando militar y que una vez más ensombrece, enluta y avergüenza lo que este régimen ha hecho a nuestras Fuerzas Armadas. Pero si algo debo transmitirte, Alejandro, es que precisamente por cada venezolano que está viviendo en ese terror, esa imagen de ese venezolano que sale corriendo a esconderse en el monte sabiendo que no tiene a quién acudir, imagínate en manos de quién puede estar su propia familia. Si algo nos moviliza es a luchar con todo para sacar de raíz estas mafias. Estas son las mafias con las que no se negocia. Estas son las mafias con las que no se cohabita. Y quienes están robando el dinero de los venezolanos allí, en esas minas de oro de donde salen lingotes de sangre, son los que están pretendiendo la cohabitación, la negociación o el diálogo con una tiranía. Que se vean allí en Icabarú y que piensen lo que quieren hacer de toda Venezuela. Así que un mensaje de enorme fuerza, Alejandro, cuídate mucho, seguimos en comunicación, gracias por habernos transmitido tu testimonio y vamos a seguir informando a los venezolanos lo que está ocurriendo en esta zona que ha sido presa de las mafias y del crimen de forma tan brutal. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, María Corina. Cuídate mucho. Amigos, como han escuchado este testimonio de un venezolano que como millones estamos viendo el avance de las mafias criminales y la devastación de nuestro país y que frente a esto no nos callamos, porque aquí nadie se rinde, sino avanzamos. Y precisamente de cómo avanzamos para sacar al régimen y a todo esquema de cohabitación y colaboración del poder, vamos a conversar al regreso con Henry Alveares, coordinador nacional de organización de 20 Venezuela. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de un almuerzo o cena familiar con tu pareja de cumpleaños, aniversario o corporativa, te recomiendo Buono Restaurant, donde el plato, ya sea de la gastronomía nacional o internacional, te encantará. Buono Restaurant, donde además de comer, puedes concursar y ganarte una camioneta Toyota del año. Come, disfruta e infórmate cómo ganarla. Buono Restaurant en la 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal de Altamira, en Caracas. Buono Restaurant para disfrutar y ganar. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y para mí es una de esas oportunidades súper gratas y en las cuales me lleno de enorme orgullo de poder conversar y tener estos minutos con nosotros una persona que está haciendo las contribuciones de fondo para la transformación del país, no solo sacando al régimen y las mafias del poder, sino cómo nos preparamos para construir ese equipo de gente noble, decente, preparada, llena de energía que pueda transformar a Venezuela de una tierra arrasada, como recién vemos lo que está ocurriendo en Icabarú y en tantas zonas del país, a una Venezuela productiva, llena de innovación, que esté a la vanguardia del hemisferio. Y me refiero a Henry Alveares, coordinador nacional de organización de 20 Venezuela, y yo tengo que contarles que pasamos unos días increíbles esta semana que concluye, porque tuvimos nuestra Junta Federal, la 5ª Junta Federal, y de verdad felicitaciones, Henry, porque ustedes
están haciendo un trabajo que a mí me llena de admiración y de orgullo. Gracias, María Corina. Bueno, para mí es un placer compartir estos momentos contigo y honradísimo de estar en esta familia 20 que al final lo reúne, es la concertación de mucha gente con un solo sueño, que es la libertad patria. Yo podría definir lo que pasó en la Quinta Junta Federal como la consecuencia de 7 años de esfuerzo, de 7 años de concebir una idea en pro de un país que está aspirando grandes cosas, y entre eso, por supuesto, el mejoramiento de la política nacional. 7 años lo que tiene esta organización. Pareciera mucho tiempo, pero la verdad que podríamos decir que ha sido el cúmulo de muchas voluntades, y definir 20 es definir el encuentro de muchos ciudadanos que venimos de diferentes áreas donde se ejercita un liderazgo y donde pues al final de cuentas está soñando con esa Venezuela Ahora deseada. fíjate, tú como coordinador de organización estás viajando por todo el país, estás buscando gente nueva, identificando líderes, formando gente, pues, con el látigo para que todos cumplamos con nuestras distintas responsabilidades. Y yo recuerdo que mucha gente nos decía, ustedes están locos, un partido liberal. Si aquí solamente ha habido socialismo, y aquí hay décadas y décadas, incluso antes que llegara Chávez, Así de que es. socialismo, paternalismo, hay que depender del Estado, el centralismo, etcétera. Es un partido liberal, pero de verdad, usted, eso no sube cerro, ni eso se mete en la Venezuela profunda. ¿Cómo es eso? Principios, valores, o sea, exacto. eso que pareciera que distancia o lo que ha sido la caracterización de la política con la gente, y es todo lo contrario. Exacto, o sea, ustedes sí son comeflor, hablando que romanticismo, hablar de principios cuando hay que ser pragmático. No, pero totalmente. Es que yo creo que si la gente utilizara el pragmatismo para estas cosas, vieran que apegarse a los principios, a los valores es lo que da frutos, ¿no? Y te repito, ha sido muy fácil porque no solo en el ámbito político. En el ámbito político hay una prédica de aquella gente que se nos acerca, porque hay que decirlo, hay gente que se acerca de otros factores políticos que viene de la experiencia, como es mi caso, ¿no? Y que ha encontrado en esta oportunidad un espacio para hacer política en base a lo que yo he practicado desde mi familia, desde mi ejercicio diario, y eso es importante hacerlo. Y otra cosa que se dice de los que vienen de política es que nos cansamos de ser peldaños en esa escalera de la política cupular, de la política del cogollo, de la política donde muy pocos se benefician y donde no están sintiendo el sueño ciudadano. Pero este partido también se acerca a gente, líderes de otros sectores, de movimientos sociales, movimientos culturales, de movimientos deportivos, que han trabajado y que han liderado espacios sindicales, gremiales. O sea, nosotros hoy podemos exhibir una gran confluencia de ciudadanos que ven en 20 esa oportunidad de transformación, esa oportunidad de hacer las cosas de manera novedosa, de hacer las cosas bien. Están vinculando al partido y a la política en una sociedad perfectible que ellos creen y que apuestan. Y hay una cosa, Henry, que hemos hablado mucho en 20, que nos sorprende la cantidad de chamos jóvenes, porque los partidos están tan desprestigiados, y con razón hoy en día. Y tú ves la cantidad de jóvenes que se acercan y que además te dicen, no quiero saber más nada de socialismo, punto. No quiero saber más nada de impunidad, no quiero saber más nada de vía política. Quiero ser útil y servir a mi país, pero quiero poner a Venezuela de verdad en la vanguardia, adelante, en lo que es generación de riqueza, de innovación, de tecnología, de conocimiento. Entonces, ¿cómo? Pero muchos jóvenes cuyo soporte y cuyo impulso y mayor motivación lo tienen en su familia, que le dicen que están aquí, pero vayan, hagan política, sean útiles, y lo avala. No es el joven solo, no es el joven huérfano, es el joven acompañado de una familia que cree en lo que estamos haciendo y que trabaja y que se esfuerza para hacer no solo de 20, sino hacer de Venezuela lo mejor, que están soñando con esto. Y no solo en Venezuela, porque una de las cosas que tenemos que decir en esta organización es que mucha gente desde afuera también nos está observando, María Corina, y por eso este proceso de 20 Mundo, lo que ha venido haciendo Fabio en este espacio de la diáspora, ha sido maravilloso. Fíjate, nosotros, si yo describiera la Junta Federal, lo que yo digo que es la mejor representación de lo que es Venezuela, nos reunimos 70 líderes, 60 líderes de 22 estados de 23, hay que ser honestos, estamos en el estado Amazonas, estamos hasta ahora en etapa de promoción, hay ciudadanos,
Ciudadanos que se han acercado, pero no están consolidadas estructuras como el resto del país, pero 22 estados donde se exhibe liderazgo, compromiso de la Venezuela que no se doblega, que no se arrodilla, la Venezuela que está dando el todo, que además tiene profunda fe y confianza de que nosotros vamos a transformar este país, que tiene profunda fe de que vamos a ir hacia un proceso transicional, que vamos a conquistar la libertad, pero que también se está preparando para hacer una oferta sin duda transformadora, y eso es lo que exhibe esa Junta Federal, gente que viene de distintos sectores, que están apostando a una propuesta, y es una propuesta incluso programática, es el accionar político, pero entendiendo que podemos nosotros, que te vamos a transformar desde la base, y me tienes que dar un espacio para hablar de los colegios ciudadanos, que al final de cuentas es la fuerza que está motivando. Pero que eso iba, Henry, porque yo creo que hubo dos cosas que a mí me emocionaron mucho de esta reunión, porque estamos viendo ya consolidar, como tú dices, cosechar lo que hemos estado sembrando con cuidado. Uno es todo el tema doctrinario, es decir, nuestro partido tiene una posición, digamos, filosófica, con valores muy claros, y eso se traduce en cómo construimos un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo para el país, que obviamente se aterriza al final en todas las cosas que nos afectan. Claro. La seguridad, la educación, la salud, las pensiones, la economía, todo, el trabajo, cómo concebimos desde una perspectiva liberal que debe ser esa relación Estado-ciudadano. Y en eso tenemos una oferta que es distinta a la que hasta ahora hemos tenido en Venezuela. Desde Chaguarama hasta San Francisco. Claro, y entonces te iba a decir, cuando tú oyes a Lorena Chaguarama, cómo ella aterriza el libre desarrollo. Por cierto, un abrazo al equipo de fútbol de Chaguarama. Es verdad. Perdieron el primer partido, muchachos, pero no se preocupen que los próximos los vamos a ganar. Con Lorena adelante. Entonces, bueno, eso es un tema, ¿no? La identidad con los valores y con ideas concretas. O sea, no vale, no es que tú te cambias la ideología como cambias de camisa. Es decir, son tus creencias y tus ideas y las defiendes, aunque tengas, obviamente, como tenemos en mente, una enorme amplitud para respetar las ideas de quienes tienen, digamos, otras formaciones o otras doctrinas. Pero yo quería que habláramos de ese segundo tema, que es cómo nos organizamos adentro, porque si tú crees en el ciudadano de verdad, tú crees en el ser humano, tienes que darle poder de decidir. No es que entonces tú hablas una sociedad abierta, participativa, pero tienes un partido donde la cabeza es la que manda, ¿no? ¿Quiénes mandan en 20? Sí, por eso concebimos los colegios ciudadanos que se conforman no solo con afiliados de 20, sino que también forma parte la comunidad en la cual hace vida el colegio. ¿De qué se carga este colegio? Que no es una estructura meramente electoral, porque los partidos políticos tradicionalmente se concebían en función de procesos electorales, el comité de base para la defensa del voto. No, aquí estamos hablando de propuestas de líderes, donde incluso los perfiles de 20 y el eventual representante de 20 va a ser electo por esos colegios ciudadanos y que no necesariamente tiene que estar afiliado a nuestra organización. Esa es la fuerza que nosotros hemos venido hablando. Quien elige incluso las autoridades, no solo los perfiles políticos en un momento electoral, sino también la conducción política y la oferta que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista partidista. Y por eso aquí el liderazgo, y es lo que te decía, en lo que te planteé, cuando la gente, el que ha hecho política en otras organizaciones, dice, mira, me cansé de ser escalera de otro, yo ahora voy a exhibir liderazgo. Y eso es lo que estamos construyendo en cada rincón de Venezuela. Muchos líderes con una propuesta social alineado claramente en lo que nosotros hemos llamado el libre desarrollo, en una propuesta ideológica y doctrinaria que nos aglutina y que además está basada en valores y principios. Entonces, esa transformación ha sido importantísima porque, te repito, donde ha sido la mayor efervescencia de nuestra organización está allí, está en Tucupido, está en Chaguarama y, por supuesto, va construyendo una oferta regional y, por supuesto, dándole soporte a una oferta nacional. No, y que es una cosa muy importante lo que estás diciendo sobre la estructura de los colegios ciudadanos y lo que significa dentro del partido. Fíjense, esto es algo totalmente distinto a lo que conocemos los partidos tradicionales. Cuando nosotros redactábamos los estatutos del partido, nos pusimos a investigar sobre todos los partidos nuevos que estaban surgiendo en el mundo, distintas ideologías, y todos los que conocimos aquí en Venezuela, y viendo los estatutos, decíamos, ya va, en su mayoría, por ejemplo, el coordinador de los puertos de Altagracia lo nombran desde Caracas. Aquí esto es al revés.
Es decir, son los ciudadanos organizados. Hablando de los puertos de Eduardo Alfonso, por allá que... En los puertos de Altagracia, así Sí. es. O en Tobar, o en Rubio, saludos a Luis. Sí. o en Apure, en No te el pongas a Osa. nombrar todos No, los no, espacios, porque que después me vas a regañar, porque Sí, después sí, aquí sí. el que no nombré. Sí. Pero son estos ciudadanos organizados los que nombran a los coordinadores municipales, regionales y nacionales. Es totalmente al revés. Y eso es lo que te demuestra que tú tienes realmente confianza Poder. y le das poder a la gente. Sí, porque Así fíjate, es. y además que supera el vicio y lo que ha traumatizado la vida de los partidos, que es el dedo centralista, que es precisamente el control desde arriba para poner gente afecta independientemente que tenga o no liderazgo. Entonces, eso al final es lo que ha venido acabando con esa credibilidad, porque finalmente no hay una conexión entre las bases y además se distancia lo que se dice con lo que se practica. Y eso es lo que día te a día. demuestra que el que se faja a trabajar, el que tiene liderazgo, el que construye sus equipos, es el que va a ser reconocido y el que va a surgir en la organización. Es contra por su natura, mérito. es contra natura lo que voy a decir. No hay que ser compadre de Henry Alviares para tener liderazgo en mente. Lo digo como un ejemplo, porque es que es verdad. O sea, en general, el que exhibe liderazgo desde la base, el que exhibe liderazgo desde la estructura, Con sus propios méritos. con sus propios méritos, es el que al final va a ser la representación, porque se entiende que está soportado por una ciudadanía que cree en él. Allí es donde está el quid del asunto. Bueno, de verdad, yo quiero decirte que en pocos momentos me he sentido tan orgullosa como lo que vivimos estos pasados días, Excelente. viendo allí venezolanos Emociona. de todos los estados del país, de todos los estados. Y si ustedes vieran la determinación, el compromiso, la cohesión, la entrega, porque esto lo hemos hecho con las uñas, Henry. Sí. Sin plata Sin y recursos. sin medios de comunicación a favor, todo lo contrario, nos han dado lado y lado. Eso es lo que le da más valor a esto. Así es. No los compran. Así es, porque cuando alguien hace algo por convicción, ahí no hay plata que te pueda callar ni que te pueda desviar. Y eso es lo que me da tanta confianza de sentir que se está construyendo el equipo Así que va a es. ayudar a la transformación del país. Bueno, miren, ¿por qué no te quedas conmigo? Tenemos en la próxima parte vamos a entrevistar a Miguel Velarde, quien está en Buenos Aires y quien ha estado analizando todo lo que está ocurriendo en América Latina en estos días y que afecta indudablemente lo que ocurre en Venezuela, así como lo que nosotros estamos haciendo será decisivo para el futuro de estas naciones. Vamos a una brevísima pausa y regresamos aquí contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y como saben, durante muchos años hemos estado alertando a toda la región, obviamente a los venezolanos en primer lugar, sobre lo que significa que se configure un agregado, un conglomerado criminal que toma el poder. Y que toma el poder y no lo suelta bajo ningún concepto, a menos que se le quite. Un conglomerado criminal que llegó al poder en Venezuela y que se ha ido asociando con las peores redes criminales del mundo, con el fin de no solo de destruir al país, de quedarse ahí, sino expandirlo a otros países. Durante 20 años los venezolanos estuvimos luchando prácticamente solos. Y hay que ver qué no hicimos. Calle, protesta, voto, no voto. El sacrificio de la sociedad venezolana es enorme, enorme,
histórico, épico. La causa que hemos llevado delante de los venezolanos no solamente nos ha inspirado a muchos otros y nos tiene que llegar de orgullo, porque la vida de millones de venezolanos que no han nacido y que crecerán en libertad será gracias a lo que hemos hecho los venezolanos de hoy, aquí y alrededor del mundo. Obviamente, estamos viendo en el resto de la región en estos días lo que se alertó, y desgraciadamente no se creyó a tiempo la magnitud de la confabulación y de la penetración de estos grupos en estos países. Y eso obviamente ha generado una enorme alarma, no solamente en las democracias liberales de Occidente, sino en otros aliados fuera del hemisferio. Por fin esto se comienza a entender, por fin. Y llegan unas señales de reacción firme y clara, como es el caso de Bolivia, y que ahora está en proceso, pero confiamos que se resolverá favorablemente también en Uruguay. Sobre estos temas quisiéramos conversarlo con una persona a quien estimo enormemente, parte del equipo de 20, y que además es un reconocidísimo analista político y guerrero del teclado, Miguel Velarde. Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, María, acá con la felicidad de poder compartir contigo una vez más, y te agradezco como siempre tus palabras y la oportunidad. Para mí es un honor, y hoy incluso un poco más sabiendo que comparto con mi gran amigo Henry, que también está allá con ustedes. Bueno, mira, Miguel, vamos por partes. Están pasando muchas cosas. Vámonos a lo último. ¿Qué está pasando en Uruguay? ¿Qué vislumbras tú que puede ocurrir en las próximas horas? Bueno, la realidad es que el domingo en Uruguay no se pudo promulgar un ganador, pero sí hubo una vez más un derrotado, que fueron las encuestas, ¿no? No es un caso aislado, yo creo que es un tema que hay que analizar a fondo, porque ya son varios los casos, y no solamente en la región, donde las encuestas no logran pronosticar a cabalidad qué es lo que está sintiendo la gente. Y te digo esto porque se esperaba que la victoria de Lacalle Pou sea más amplia, entre 5 o 6 puntos por lo menos, y tener un nuevo gobierno ya electo el último domingo. Eso no se ha dado, la diferencia es muy corta, y por eso la Corte Electoral del país ha decidido no dar un resultado hasta que revise hasta las últimas actas a nivel departamental, que deberían ser esta misma semana entre jueves y viernes. Pero, sin embargo, todo indica que, a pesar de que la distancia sería menor, entre 1 y 1,5 puntos porcentuales, Lacalle Pou va a ser el próximo presidente de Uruguay, y con eso un nuevo aliado de todos nosotros en la lucha por la libertad y la democracia en la región se va a sumar, y eso es muy importante como noticia. De hecho, dijo Luis Lacalle, a quien te hace referencia, candidato probablemente ya presidente electo en las próximas horas, que el expresidente Tabaré Vázquez lo había llamado para felicitarlo. Sí, algo que hay que rescatar de Uruguay, que había cierto temor, incluso lamentablemente por todas las malas experiencias que hemos vivido en Venezuela y en otros países, es que todavía parece existir no solamente cierta institucionalidad, sino también un carácter y un espíritu democrático entre los actores políticos, y también sobre todo entre los ciudadanos uruguayos, y por más de que la diferencia haya sido tan corta, no estamos viendo hasta ahora ni denuncias de fraude ni de manipulación de votos, simplemente se quieren contar hasta el último voto. Y aunque la diferencia sea corta, todo indica que el Frente Amplio va a respetar y va a reconocer la victoria de Luis Lacalle Pou. Ahora, en un supuesto escenario de victoria de Lacalle y vemos a Bolivia avanzando afortunadamente hacia un proceso de estabilización, pareciera que hay vientos de cambio importantes en el sur que compensan un poco lo ocurrido en Argentina. Cuéntanos un poquito primero cómo ves lo de Bolivia, tu Bolivia natal, para entonces hablar un poco de ese equilibrio de fuerzas con el que parece que terminamos este año 2019. Sí, muy importante. Sumado a lo de Uruguay, hemos visto otro caso que ha causado mayor sorpresa, porque quizás no se esperaba que ocurra tan pronto como en Bolivia, un giro también de 180 grados en el rumbo político del país, donde claramente se ha consolidado finalmente, lo hablábamos contigo hace pocos días también, esa ruta que en Bolivia sí se ha ejecutado de manera correcta. El cese de la usurpación por parte de Evo Morales al intentar robarse descaradamente las últimas elecciones presidenciales del 20 de octubre, la instalación casi inmediata de un gobierno de transición respetando el hilo constitucional y con un solo objetivo muy claro, que es la convocatoria, como la Constitución también manda, a unas nuevas elecciones
generales, limpias, justas y transparentes, y para eso ya se han dado los primeros pasos. Uno de ellos, y quiero destacarlo muy importante, es que en este nuevo Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, el Ejecutivo, es decir, la presidenta interina Áñez, tiene la potestad de nombrar uno de los 5 vocales. Ya ayer ella ha elegido quién va a ser su nombramiento. Se trata de Salvador Romero, alguien que ha sido en su momento ya no solo miembro, sino presidente de lo que era la Corte Nacional Electoral en ese momento, que ha salido con las mejores credenciales, que tiene no solamente la trayectoria, sino la confianza y el respeto de los bolivianos para quizás incluso liderar este nuevo grupo que va a convocar unas elecciones que quizá no puedan ser en los próximos 90 días por cuestiones técnicas y para darle justamente toda la transparencia que este nuevo proceso necesita, pero estamos hablando de que en pocos 3, 4 o máximo 5 meses deberíamos tener quizá las elecciones más limpias y más transparentes en la historia de Bolivia. Y en ese sentido me imagino que va a haber una amplísima participación de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, la OEA, misiones electorales con una capacidad y una penetración nunca antes vista, ¿no? Sí, debe ser así, no solamente en el acompañamiento local e internacional de todos quienes quieran acompañar y supervisar esas elecciones, sino también en la participación, y este es un punto a destacar también, de los actores políticos que deseen ser parte de esta elección. Porque uno de los puntos, después de haber aceptado que Evo Morales y García Linera, el ex vicepresidente, no podían participar, y de otros puntos que fueron cediendo, los del partido de Evo Morales, el MAS, uno de los puntos que todavía pelearon hasta el final era que se mantengan las coaliciones políticas que habían presentado candidatos del último 20 de octubre para las próximas elecciones, lo cual no era del todo justo, porque esa coalición se habían dado forzadas por unas primarias inventadas por Evo Morales, justamente para limitar la participación de candidaturas de la oposición. Sin embargo, ahora también en este nuevo acuerdo y en la promulgación de la nueva ley electoral se ha aceptado que eso también se ha borrado y que para las próximas elecciones puedan participar actores que no hayan participado en las últimas del 20 de octubre. Eso quiere decir que entonces, además de Carlos Mesa, que ya ha anunciado que va a participar, habrían otros candidatos también participando, recordando que en Bolivia hay doble vuelta, o sea que el proceso comienza de cero. Absolutamente de cero. Las elecciones son para presidente y vicepresidente y son para senadores y para también todos los diputados que se elegían el 20 de octubre. Quizá el hecho, la persona más emblemática que podemos conocer que tenga deseo de participar es Luis Fernando Camacho, que él no había sido candidato, él no pertenecía ni pertenece a ningún grupo político y que con todo lo que ha hecho en las últimas semanas seguramente hoy tendría un gran respaldo popular. Pero no lo ha anunciado, no ha anunciado nada aún. No ha anunciado nadie nada formalmente aún, porque seguramente están esperando que se convoque formalmente con fecha y todo las próximas elecciones. Sin embargo, sí ya hay un anuncio, por ejemplo, para mañana, miércoles, si no me equivoco, de los cívicos, de los ciudadanos organizados en Santa Cruz, que es su departamento original, en el que hay un acto donde le van a pedir a él que sea candidato. Hay otro personaje importante e interesante que ha surgido de estas últimas semanas de protesta, que se llama Marcos Pumari, que es el Luis Fernando Camacho, pero del occidente, de Potosí, de otro de los departamentos, muy representativo de la otra zona de Bolivia. Es una persona que tiene liderazgo indígena, que tiene liderazgo campesino muy importante, ambos jóvenes de no más de 40 años, y que representan un sector importante. De todas maneras, vale la pena decir, hay segunda vuelta en Bolivia, pero a pesar de eso hay un sentimiento generalizado en el país de que se debería buscar llegar a una sola fórmula que tenga el mayor respaldo posible sin prestarse a ningún tipo de riesgo. Hay que ver qué pasa. Yo creo que alguien como Carlos Mesa, otro amigo de Venezuela desde hace mucho tiempo como Jorge Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia, y algún otro personaje importante político, también van a tener deseo y toda la legitimidad. La legitimidad y el derecho. Ahora, lo que te planteaba antes, Miguel, ¿cómo ves entonces este cambio de equilibrio, no solamente en el seno de la OEA, sino también el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Saldría Argentina, pero podría regresar Bolivia. Uruguay ya está allí, sería un nuevo voto a favor. O sea, las cosas cambian.
¿sí? Las cosas cambian cuando parecía que estaban cambiando en contra nuestra, ¿no? Con todo lo que pasó con la llegada de López Obrador a México y con la victoria de Alberto Fernández acá en Argentina, todo parecía indicar que el Grupo de Lima se debilitaba por completo, perdía uno de sus líderes más importantes con Argentina y con la salida de Macri, y nadie esperaba lo de Bolivia. En Uruguay podía volver a ganar el Frente Amplio. No nos olvidemos además que, quizás no saben, pero Fernández, ya presidente electo, fue 3 días a Uruguay a hacer campaña por el candidato Martínez del Frente Amplio, lo cual sería una de sus grandes primeras derrotas internacionales. Además de eso, además del cambio en Bolivia y en Uruguay, no nos olvidemos también que Alberto Fernández va a asumir el próximo 10 de diciembre con una posición política que está, entre comillas, rodeada, porque tiene a países cercanos como Brasil, con quien ya tiene problemas en Bolsonaro, debido a su amistad y su cercanía con Lula. Ahora se ha dado la vuelta a Bolivia, parece que todo parece indicar que Uruguay también se va a dar la vuelta, entonces Argentina va a quedar en el sur un poco aislado. Y del otro lado Chile, que es un país del que poco a mi modo de ver, se ha analizado y discutido aquí en Venezuela, pero es evidente, y ya las informaciones así demuestran que ha habido un proceso similar a lo ocurrido en Ecuador y ahora en Colombia, de buscar la desestabilización del gobierno del presidente Piñera, y donde evidentemente está el Foro de Sao Paulo y evidentemente está el régimen de Maduro. Y yo desde aquí quiero transmitirle una vez más mi respaldo y mi afecto al presidente Piñera, un momento tan complejo, en el cual yo estoy convencida que este sistema criminal necesitaba destruir el caso más emblemático del éxito del liberalismo en nuestra región, y el éxito medido en calidad de vida de la gente, en fortalecimiento institucional. Y por eso la izquierda quería destruir lo que es la trayectoria y los indicadores incuestionables de Chile por encima de cualquier otro país de la región. Absolutamente, y yo creo que hoy no queda la menor duda. Bolivia en eso también ayuda muchísimo, en que esto es un plan orquestado desde La Habana, incluso con Venezuela y el régimen chavista a la vanguardia, del Foro de Sao Paulo, que ahora también se complementa con el Grupo de Puebla, que si uno analiza bien es prácticamente lo mismo, pero con 2 objetivos claros, y esto hay que simplificarlo. Cuando logran tomar el poder, eternizarse en él. Y cuando no están en el poder, hacer todo lo posible para desestabilizar los gobiernos democráticos, para tratar de llegar al poder y eternizarse en él. Y esta es una lucha clara a nivel regional. Yo creo que ya hasta los más escépticos van a terminar aceptando de que no es una lucha local de cada uno de los países, porque no necesitamos un enemigo local, sino es un enemigo regional, y por eso para nosotros es indispensable, para quienes luchamos por la libertad y por la democracia en nuestros países, indispensable trabajar en consolidar alianzas también a nivel regional para poder hacer frente a un monstruo del tamaño que enfrentamos. Sí, porque además tienen mucha plata, pero la verdad es que nosotros tenemos mucho más fuerza, y eso hay que decirlo, porque ellos se tratan de presentar como invencibles, ¿no? Y en el caso venezolano, una cosa que nos quedan 2 minutos nada más, pero aprovechando que también está Henry aquí, vemos ahora un patrón que es de librito, porque así funcionan estos criminales. Ellos tratan de hacer sentir que la situación en Venezuela se ha estabilizado y se está normalizando. Y de allí toda esta serie de cosas de inyectar plata, repartir cosas que buscan para que la gente crea que el país se resignó y que la ciudadanía se va a calar la permanencia del régimen en el poder. Por una parte. Y con ello favorecer la tesis de lo que quieren, imponer una elección como sea y decir, miren, es que aquí no hay más nada que hacer, no, el régimen no va a salir producto de una ruta de coraje y de fuerza, entonces cálense lo que hay, que es una elección, que además es una elección, como lo ha dicho el propio régimen y Maduro, parlamentaria, porque presidencial no hay. Y hay quienes caen en esa trampa, algunos caen en la trampa, otros brincan, digamos, con ánimo en la trampa, participando o alegando, y eso es lo que quería hacer de referencia Miguel, que en Bolivia funcionó. Si en Bolivia funcionó para sacar a Evo, porque esto no va a funcionar para sacar a Maduro. Como si no hubiéramos tenido 19 elecciones en los últimos 20 años, Miguel. O la gente en la calle. No, y además aquí hay que aclarar. Además, y la gente en la calle, como... Sí, o la gente en la calle.
Y es así. Quiero un abrazo, Miguel, y quiero rescatar lo que tú dices. Mucha plata, pero que es la causante de la miseria, del hambre, de la pérdida institucional, de la violencia. Eso es lo que hay que... Y del chantaje. Y del chantaje. Porque aquí hay que entender que aquí hay mucha plata, como siempre hemos dicho, mucha gente haciendo mucha plata a costa del hambre de los venezolanos, y que les conviene plantear un esquema de cohabitación, entre otros, que quiten las sanciones, vamos a convivir con los mafiosos, con estos, los de las minas de Cabarú y los que se han saqueado el dinero de los venezolanos y están levantando todos estos países, infiltrando movimientos sociales. Miguel. Sí, muy rápidamente yo sí quiero resaltar algo, porque además se ha visto incluso en redes que hay personas que leen 4 tweets y son expertos en lo que ha pasado en Bolivia, y eso no es así. Primero, lo que ha ocurrido en Bolivia ya se ha dado en Venezuela. O sea, es Bolivia la que ha aprendido de varios errores en Venezuela. Nosotros hemos tenido una elección en 2013 que hemos ganado, y que si se luchaba y se cobraba como se ha hecho en Bolivia, seguramente el destino hubiera sido muy parecido al de Bolivia ahora. 1. 2. Bolivia también ha aprendido de Venezuela, porque cuando Evo Morales se vio rodeado ante la decisión del liderazgo opositor de no quebrarse, de no rendirse y de no venderse, ofreció diálogo, y el liderazgo opositor rechazó ese diálogo porque sabían que, como en Venezuela, cualquier diálogo era solo para darle tiempo y oxígeno en ese caso, el gobierno de Evo Morales. Entonces, no nos equivoquemos, tampoco mezclemos las cosas ni los tiempos. Hay muchas cosas que quizás ahora pueden inspirar de Bolivia, pero no, es muy simplista y muy equivocado solamente simplificar a que... Yo te agregaría 2 cosas, Miguel, te agregaría 2 cosas. Una, me lo decía Tuto Quiroga, conversando en todos estos días, me decía, también aprendimos de Venezuela como ocurrió en el 2002. Tan pronto Evo renuncia, para afuera, se quiere ir, váyase. Y no lo que ocurrió aquí con Chávez. Y lo segundo, pero proviene de la sociedad, de la gente. La gente no esperó la autorización o el llamado de un dirigente político. La gente se plantó y los políticos tuvieron que acompañarlo. Esa es la verdad, Miguel. Estaban tan conscientes, liderazgos consolidados como el de Camacho, como el del mismo candidato Mesa, de que si ellos se les ocurría hacerse parte de un diálogo o prestarse a cualquier otra cosa que le dé tiempo a Morales, la gente se iba a llevar por delante a sus liderazgos también. Eso no había ninguna duda. Y otra cosa que se aprendió, que es noticia que está recibiendo uno hora a hora, es que con justicia el gobierno interino ha empezado a actuar, y ya hay varios pedidos de captura y de procesos iniciados en Fiscalía contra algunos de los que eran los ministros más poderosos del gobierno de Evo Morales hasta hace pocas semanas, justamente por sedición, por actos de promover el terrorismo y otras cosas. Y esa es la única manera de estabilizar y hacer una transición irreversible, que es lo que afortunadamente estamos viendo que es el destino de la transición boliviana en este momento. Todos vimos las imágenes de cómo salían detenidos con esposas en la mano, la presidenta del Tribunal Electoral y el vicepresidente del Tribunal Electoral en Bolivia, porque cometieron delitos. Aquí nos plantean que aquí hay que hacer perdón total. Aquí, ¿sabes? Ay, no, cambiaron de opinión y aquí no pasó nada, exactamente. Y aquí no pasó nada. Entonces se plantea una cohabitación donde se mantiene en el poder a los jefes de esas bandas criminales, por favor. Eso es algo muy rápidamente, en línea con eso, si queremos seguir aprendiendo de la experiencia boliviana, veamos cómo cuando se estaba negociando ya desde el poder con el sector de senadores y diputados del partido de Evo, y ellos planteaban impunidad para Evo y para García Linera y para otros, inmediatamente la presidenta interina salió rechazando eso y dijo, si es así no hay acuerdo y llamo por decreto a elecciones. Y bueno, tuvieron que retroceder y se llegó a un acuerdo sin ningún tipo de impunidad, porque los bolivianos exigen también, además de democracia, justicia de ahora en adelante. Miguel, gracias por estar con nosotros. Mira lo que es la vida, y esto también es un mensaje a los venezolanos. Hace menos, creo que era 3 semanas, estábamos aquí en el programa en pleno momento álgido en Bolivia, y se acuerdan que íbamos a entrevistar al entonces senador Arturo Murillo. En el minuto antes no pudo porque lo estaban buscando los grupos armados violentos de Evo Morales. A él y a su familia se tuvieron que esconder. Me envió un mensaje que yo se los transmití a ustedes. En ese momento, ¿te acuerdas, Miguel? Te entrevisté a ti. Hoy Arturo Murillo, gran amigo de la causa venezolana, está en nuestra casa, es el ministro de gobierno del actual gobierno de transición en Bolivia, y es quien con enorme valentía incluso ha denunciado la presencia de guerrilleros y de
grupos o de personas infiltrados enviados del régimen de Maduro a provocar desestabilización en Bolivia con enorme firmeza, aplicando la justicia. Así se avanza. Así que hace 3 semanas era impensable que esto estuviera ocurriendo en Bolivia. El 20 de octubre fueron las elecciones. Miren dónde están hoy. Así que tenemos que mantenernos firmes y avanzar, porque esta lucha la vamos a ganar. Amén. Y a estos criminales los vamos a sacar. Amén. Amén. Gracias, Miguel. A ustedes, un abrazo grande. Gracias por todo. Miguel Velarde, analista, consultor, guerrero del teclado, y Henry Alviares, coordinador nacional de Organización de Vente Venezuela. Orgullosa de luchar contigo, Henry. Y sigamos construyendo este sueño de la libertad. Increíble, ya son miles y miles, decenas de miles de venezolanos que compartimos. No hablamos de eso, cómo ha crecido el partido en número, más de 40.000 personas, y vamos a llegar a 100.000 en el próximo trimestre. Yo lo sé, no tengo duda. Así que te felicito, Henry, igual, orgullosa, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, y como siempre nos vemos el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. Serovka es una empresa que cuenta